Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el dolor y la tragedia que deja el terrorismo en miles de hogares en todo el planeta que han sido marcados por la acción demencial de extremistas que bajo cualquier excusa han pasado por encima de la dignidad humana para obtener un beneficio en su accionar siniestro. El punto clave de esta noticia: hoy hace 25 años, Colombia vivió uno de los peores atentados terroristas de toda su historia. Por órdenes directas del sanguinario asesino y narcotraficante Pablo Escobar, el denominado Cartel de Medellín hizo estallar con una bomba en pleno vuelo un avión de la aerolínea Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali. El saldo mortal del demencial ataque fue de 107 personas muertas. Hoy, 25 años después, las víctimas siguen llorando a sus familiares muertos y exigiendo que se haga justicia. Este es Darío Usma, el hombre al que Pablo Escobar contrató para que planificara y preparara la bomba que explotó dentro del avión HK-1803 de Avianca. A su vez, Usma había sido contratado por alias El Arete, uno de los jefes del ala terrorista del Cartel de Medellín. Pablo Escobar ofreció $1 millón al mejor postor, a quien dentro del cartel se atreviera a ejecutar el plan terrorista. Y el que aceptó la jugosa pero espeluznante oferta fue Darío Usma. Usma subcontrató en una comuna de Medellín, en el barrio Zamora, a un menor de edad, a quien le adelantaron el 50% de $2 millones para que ingresara la bomba al avión en un maletín de cuero tipo ejecutivo de color negro. Al niño, a quien despectivamente llamaron el suizo, alusivo a suicida, lo engañaron, pues Darío Usma le dijo que el maletín contenía una grabadora de voz que debía activar en pleno vuelo, dizque para grabar la conversación que dos enemigos de Pablo Escobar iban a sostener dentro del aparato. Le dieron una cédula falsa, lo vistieron con traje elegante y lo hicieron pasar como un pasajero más. Durante una semana, Usma ensayó el plan con el menor de edad en una casa del barrio La Esmeralda de Medellín. Cuando el avión alzó vuelo, a los 5 minutos, el niño, siguiendo las instrucciones de Usma, obturó el botón de la supuesta grabadora, sin saber que en realidad estaba activando una bomba de explosivo plástico C4. Cumplida su tarea, Usma reclamó el pago ofrecido por Pablo Escobar, pero alias El Arete se lo negó. Usma fue atacado a bala en una reconocida discoteca de Medellín varios días después, donde le propinaron 15 tiros. Aunque sobrevivió, meses más tarde, en plena convalecencia en su casa, fue rematado por un sicario. Muy bien, esa es la historia de este fatídico hecho, del cual hoy se cumplen 25 años y sus familias están rememorándolo, conmemorando también la memoria de las personas que murieron aquel fatídico 27 de noviembre. Una de esas víctimas es Federico Arellano. Él es presidente actualmente de la Fundación Colombia con Memoria y es víctima del narcoterrorismo, hijo del famoso tenor Gerardo Arellano, quien fue una de las 107 personas que falleció en el atentado contra el avión de Avianca. Federico, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muchísimas gracias, Jefferson. Un saludo muy especial a la audiencia y sobre todo a las víctimas de este país. Federico, ¿qué recuerda usted? Y quiero comenzar con esa pregunta porque han pasado 25 años. Usted ha sido uno de los líderes de las víctimas que ha buscado que este hecho no quede en la impunidad y no lo olviden las posteriores generaciones. Hace 25 años, ¿cómo vivió el momento en el cual usted fue informado que su padre era una de esas 107 víctimas que iban en ese avión de Avianca? Bueno, sin duda es un recuerdo absolutamente doloroso, un recuerdo que por más de que hayan pasado 25 años, ya un cuarto de siglo, pues de todas maneras se conserva, es un recuerdo que trae consigo una huella de dolor indeleble, pero que digamos ha propuesto, más allá del dolor, es la posibilidad de sacar adelante una lucha en favor de quienes pues no teníamos rostro y no teníamos voz, porque hasta hace pues casi muy poco que las víctimas de este país todas tenían garantías y posibilidad de reivindicar sus derechos, pero no las de Pablo Escobar. Siempre habíamos sido la cenicienta del paseo humanitario. Es Federico, doloroso, pero hay que seguir adelante. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 12 años tenía. 12 años. ¿Cómo recibiste esa noticia? Plenos recuerdos, porque a los 12 años uno tiene conciencia absoluta.
Yo me acuerdo que yo me preparaba como cualquier lunes para ir al colegio, pero sentí un movimiento extraño más allá del ordinario. Esa mañana el radio estaba muy alto, mi mamá estaba muy alterada y de pronto la veo arrodillada en el piso llorando y me acerco y le pregunto que qué pasa y ella simplemente decía tu papá, y yo no podía creer pues que pasaba algo con mi papá. Premonitoriamente la noche anterior yo estaba muy angustiado por mi papá porque él iba a cantarle a su papá los 20 años de muerto de la misa. Es decir, paradójicamente. Paradójicamente. Y se murieron el mismo día con 20 años de diferencia. Pero para el oficio de mi papá era muy normal viajar. Él se estaba viajando todo el tiempo y yo estaba tranquilo. Pero curiosamente esa noche había algo especial. Y al día siguiente pues me encontré con que la noticia era cierta. La vine a asimilar ya como hacia antes del mediodía cuando el director de la Aeronáutica Civil me dio un abrazo de condolencia y me dijo, lo siento mucho, que Dios te bendiga. Y dije, no, esto sí es cierto. O sea, mi papá sí se murió en este avión. Y bueno, el recuerdo es triste y sobre todo las consecuencias, porque es que no solamente arrebatan al papá de la familia, sino que además pues también destruyen parte del núcleo familiar. Así es, Federico, y por eso lo hemos invitado, porque no solamente pues vamos a explorar con usted la óptica jurídica, sino también la óptica como ser humano, una víctima directa de este hecho que tiene rostro y que hoy estamos presentando a nuestros televidentes, no solamente del continente americano, sino también de Colombia, que a esta hora siguen este programa a la noche. Voy a integrar a esta hora a Juan Carlos Giraldo, él es editor judicial de nuestro canal aliado de RCN Televisión, autor del libro de Rasguño y otras historias del bajo mundo. Lo hemos invitado porque es uno de los periodistas que mejor conoce cómo fue el accionar y el impacto que tuvieron los carteles del narcotráfico en la década de los 80 y en la década de los 90 en Colombia. Juan Carlos, bienvenido al programa La Noche. Hola, Jefferson, muchas gracias. Juan Carlos, para nuestros televidentes en el continente americano y quizás para esas nuevas generaciones en Colombia que no entienden de qué época estamos hablando, quisiera que usted nos describiera qué vivía Colombia a finales de la década de los 80, específicamente el 27 de noviembre, cuando un avión de Avianca prácticamente fue estallado en el aire por una bomba activada por el cartel de Medellín. Pues era la época de la plena vigencia de lo que se llamó la guerra del narcoterrorismo, la guerra que emprendió Pablo Escobar y el cartel de Medellín contra el Estado colombiano. Tengo presente una cosa, Jefferson, cuando fuimos a cubrir, el día que fuimos a cubrir el atentado con una bomba contra la sede de la Policía Secreta colombiana, del DAS, ese día estando allá en los escombros, reportando para nuestros medios de comunicación, ese día se confirmó oficialmente que el atentado, que el accidente en ese momento del avión de Avianca había sido producto de un atentado terrorista. Imagínense, habían pasado apenas semanas, tal vez me equivoco un poco, salíamos del accidente del avión de Avianca, nos metemos en el atentado al DAS y estando cubriendo ese evento, se informa oficialmente que lo del avión no fue un accidente, sino fue un atentado terrorista del cartel de Medellín. Yo me trasladé el día del accidente a cubrir el hecho allá para el medio de comunicación para el que trabajaba. Estuve 3 noches incluso metido durmiendo ahí. Y desde un principio se generaron las sospechas de que no pudo haber sido un error humano, el avión apenas llevaba algo más de 10.000 pies de altura y que no podía ser tampoco una falla técnica del aparato. Y en ese momento comenzaron las primeras cábalas en el sentido de que podía o no ser atentado terrorista. Recuerdo mucho un agente del CTI de apellido Carrillo que llegó al sitio y con su solo olfato él olía los escombros y dijo, esto fue un atentado, aquí me huele a explosivo. Y eso se confirmó. A los 3 días de estar nosotros en el área, llegó un equipo especial del FBI enviado por Estados Unidos y un equipo especial de investigadores de la Boeing que enviaron desde Estados Unidos para corroborar que efectivamente se trató de un atentado terrorista. Juan Carlos, como está ampliamente documentado, el objetivo de este ataque terrorista era el entonces candidato presidencial César Gaviria, que posteriormente fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994. ¿Por qué si el entonces candidato presidencial desistió de subirse a ese avión, no se activó la alarma para el resto de los pasajeros? Es un interrogante que siempre ha quedado abierto. Sí, yo discrepo un poco de quienes aseguran que ese era el objetivo de Pablo Escobar, porque eso salió a relucir fue después del atentado, nunca se supo antes de Obviamente César Gaviria era una persona que había sido declarado objetivo militar del cartel de Medellín, eso es evidente, como lo había sido Luis Carlos Galán Sarmiento, la persona a la que pues, lo lanzó a la candidatura presidencial a él, pero no estaba plenamente seguro, ni se sabía, ni había informes de inteligencia de que a Gaviria le iban a matar en ese avión.
Por eso creo que no está tan claro. Como tampoco la otra hipótesis de que era que iban a matar a Miguel Rodríguez Orejuela, que iba a tomar ese avión también rumbo a Cali. Eso es alrededor de ese tema ha habido impunidad, no se supo realmente cuál fue el objetivo de Pablo Escobar. Yo creo más en una versión que conocí y que fue documentada en el proceso, y es que allí viajaba un hombre muy importante del cartel de Cali, que había infiltrado el cartel de Medellín, y ese día llegaba a Cali, y en Cali lo recogía un avión de la DEA y lo llevaba de Colombia a Washington, donde se iba a convertir en testigo estrella contra Pablo Escobar y todo el cartel de Medellín. Yo creería que es más esa, lo digo porque está documentada. Está documentada, mientras que los otros dos pues hacen parte de unos informes que salieron posterior al accidente, ¿no? al atentado. Bueno, Juan Carlos, como lo dije al comienzo de este programa, usted ha documentado en diferentes libros lo que ha sido el accionar de la mafia en Colombia y cómo los carteles de narcotráfico pues, han tenido influencia en diferentes hechos de la historia reciente de Colombia. Federico, le repito la misma pregunta de Juan Carlos. Usted también lo ha seguido desde la óptica de las víctimas. Lo que sucedió ese 27 de noviembre, hace 25 años, ¿este atentado era directamente contra César Gaviria, contra entonces candidato, o usted se inclina más por la tesis, de acuerdo a lo que conoce, de que allí iba un integrante del cartel de Cali y era una venganza directa de Pablo Escobar? Bueno, aquí hay que decir varias cosas. Digamos, lo que obra en el proceso, y sobre lo cual yo podría hablar, digamos, con alguna responsabilidad, es que inclusive, y lo digo porque yo pedí la prueba testimonial del ex candidato presidencial o del expresidente, mejor César Gaviria, para conocer la versión suya sobre el atentado. Una de las versiones que se maneja dentro de esa prueba testimonial es que el coronel Tapias, si mal no recuerdo que era el apellido del jefe de seguridad, le había dicho que sí, posiblemente había un conato de bomba para ese avión, porque pues, él iba a viajar ahí, y evidentemente él era uno de los abanderados de la política de extradición para los narcotraficantes, que evidentemente querían evadir estos bandidos. ¿Y cómo lo hacían? Pues sometiendo al país a través del terrorismo. Esa es una. La otra es que era simplemente una forma de mero terrorismo para seguir sometiendo al país, independiente de quién allí fuera. Y la otra, evidentemente, es la de los enemigos del cartel de Medellín, del cartel de Cali, que podían estar viajando esa mañana a Cali en ese tema. Yo, fíjese que tengo, digamos, desde el punto de vista jurídico y procesal, una óptica un poquito distinta a la de Juan Carlos, que respeto mucho, pero esto también está documentado, inclusive hace parte del acervo probatorio que tenemos hoy en el proceso. Antonio Cadena Farfán fue el primer juez que asumió este caso, el caso del atentado contra el avión de Avianca. Un equipo periodístico de Noticias RCN de Colombia recorrió con él el lugar de la tragedia. Allí, en el Cerro Canoas del municipio de Soacha, al sur de Bogotá, la capital colombiana, Antonio recordó en esta crónica ante las cámaras la escena que encontró aquel fatídico lunes 27 de noviembre de 1989. En esta montaña compuesta por trágicos recuerdos se divisa una pequeña cruz. El viento frío, los nubarrones conforman la escena vivida por el juez Cadena Farfán. Pues es un recuerdo muy trágico. Es volver 25 años atrás a ver la violencia que había en Colombia. Jamás en su vida como investigador había presenciado algo tan terrible. En esa parte de arriba estaba la cola del avión, fue la única parte que se incendió. Y en esta parte central estaba la mayor parte de los cadáveres. Pero su labor también como forense debía seguir. Algunos identificaron los cadáveres, otros no pudieron, entre esos el del cantante Arellano y otra señora. Pero su primer paso era identificar cada uno de los cadáveres de este atentado. Se les informa que los cadáveres serán trasladados a medicina legal. Hicimos las actas a los que reconocían, los embalábamos en una bolsa negra, les poníamos un sobre con el número del acta y el nombre de la persona. Pero no solo lo sobrecogió realizar los 108 levantamientos. Porque cuando nosotros llegamos, esto ya lo habían saqueado. Esto ya lo habían saqueado y seguían inclusive saqueando. Yo estando arriba, pues yo me daba cuenta de todo lo que pasaba abajo. Y por acá en esta parte, donde está el penco este, bajaron el cadáver, forzaron a sacar el anillo y no lo pudieron sacar.
sacaron una daga y le quitaron el dedo. Pero aseguró que se cometieron graves errores. Ya llegar a medicina legal, pues los botaron, salieron de las bolsas y entonces no supimos qué bolsa contenía qué clase de resto o qué. Después de 25 años manifestó que el acto terrorista cometido por la mafia quedó en la impunidad. Hasta donde yo tuve la investigación, se hicieron las diligencias que había que hacer. Después vino la justicia de orden público, los jueces sin rostro, pasó de un juez a otro.